Buenos días, profesor Eliezer Desi y compañeros. A continuación presentaremos nuestro trabajo semestral con el tema Protección y almacenamiento de la microfilmación. Integrantes: Lines Nay, Erika García, Yarixa Tobar, Yenily Rodríguez, Maybelline Díaz, Isaías Duque, Miguel Sanjur y mi persona Ruth Aguilar. Como primer punto, la introducción y los temas de los cuales estaremos hablando. Protección de la microfilmación. La microfilmación permite fotografiar las imágenes de un documento a una reducción considerable. Este método para archivar documentos se basa fundamentalmente en el cambio de soporte del acervo en papel por microfilm, el cual es hecho de un material sintético muy resistente y durable. La técnica para preservar imágenes a largo plazo, reconstruir documentos o almacenar archivos es conocida como microfilmación, cuyo origen se remonta en el año 1839, cuando elaboró la primera revisión de una fotografía a 160 menos veces de su tamaño del original con su cámara fotográfica con los lentes de microscopio. Para el 1970, el 90% de las publicaciones americanas contaban con archivos microfilmados, ya que las necesidades de las empresas requerían alta velocidad para la preservación, con sus documentos para lo que utilizaban las microfilmadoras automáticas, que funcionaban sobre un tambor giratorio, por lo que fácilmente podía microfilmar documentos a cualquier largo. Si bien existen otras técnicas para preservación y gestión y difusión de los archivos, el microfilm sigue siendo utilizado para transformar documentos electrónicos o un papel o un material sintético más resistente y durable. Una cinta de material plástico flexible sobre la que se deposita el material fotográfico de excelente calidad. En este se fotografían los documentos por reducción, que a pesar de ser mínimo tamaño nunca pierde la calidad con la información que contiene. Protección contra agua. Las películas deben ser protegidas del daño que le puede causar el agua, como goteras, rociadores contra incendios e inundaciones. En caso de que el lugar de almacenamiento del microfilm se inunde, se debe de tomar medidas inmediatas, como llevar a un laboratorio para que sean lavadas y secadas debidamente. Protección contra incendio. Todos los microfilm arden con lentitud, de acuerdo a la definición del American International Standard. Para proteger las películas existen bóvedas de almacenamiento o cuartos de archivo. También hay cajas fuertes y gabinetes, y estas pueden resistir por lo menos 4 horas contra incendio. Estas cajas tienen un sistema que cuando se calienta producen una humedad y estas sueltan un vapor, y esto permite que las películas no se derritan. Buenos días, mi nombre es Ruth Aguilar. Ahí me toca hablar sobre la temperatura y la humedad relativa. Se recomienda baja temperatura y baja humedad relativa para promover la estabilidad química de las microformas. Estas deben ser almacenadas a temperaturas inferiores a los 70 grados Fahrenheit con un HR menor al 60%, así como mantener buena circulación de aire para inhibir en la germinación de hongos o moho. También se debe minimizar el cambio de temperatura, y las variaciones de humedad no deben exceder el 10% diariamente. Hay que mantener copias disponibles para los usuarios, pues los aceites de la piel, las huellas dactilares pueden dañar las películas. Deben ser manejadas por los bordes y ser removidas de su envoltura una vez, así como sean archivadas luego de su uso. Si se almacenan a baja temperatura y se utilizaran en áreas no acondicionadas, se debe mantener un periodo de acondicionamiento para permitir el calentamiento gradual antes de que se lean. Un cambio rápido de temperatura puede causar una condensación de agua y puede dañar la superficie de las microformas. Si las microformas se humedecen, no se deben dejar secar ni en rollos o en cajas, pues se podrían pegar entre ellas y a las cajas. Aunque secado al aire libre sería aceptable, la mejor recomendación es buscar un laboratorio local de procesamiento de películas donde se pueda asistir en un caso de emergencia. En el caso de las microfichas húmedas, no se deben congelar ni friolizar, porque se podrían separar las capas de las películas como resultado. De no poder secarse al aire libre, se recomienda que se sumerjan en agua fría y se limpien. Después se envíen a un laboratorio dentro de las 48 horas posteriores de haberse mojado, para un procesamiento más seguro. El almacenamiento en rollo. Los microfilms en los rollos deben ser almacenados y archivados en cajetas resistentes a la corrosión. Aparece la norma ISO 10214. Los carretes deben ser mantenidos en cajas de cartón neutro o en el tipo plástico en que viene originalmente.
Los microfilmes sin carrete no deben almacenarse en tales cajas. No se deben usar bandas de caucho ni cintas adhesivas para asegurar las cajas o las puntas de los rollos. Almacenamiento de registro permanente. Lo que podemos explicar es el almacenamiento de registro permanente, que se recomienda a todos los sistemas de registro que cuenten con un método de almacenamiento para los formatos de los documentos recién llegados, para el desarrollo de la verificación y finalidad de la lista de los registros en la microfilm, que tiene como carácter permanente que se aplican a los requisitos de los numerales 8.2 a 8.6 y adicionalmente a los numerales 7.1, 7.3 y 7.5. También le hablaremos sobre algo importante, sobre la purificación del aire. El aire del depósito donde se almacenan la microfilm se debe filtrar para restablecer polvos y gases nocivos, y se debe hacer circular por medios mecánicos que están diseñados para la transformación de varios compuestos contaminantes como monóxido de carbono y óxido nitrógeno. Buenos días, les estaré hablando sobre el almacenamiento de la microfilmación. Las películas deben ser almacenadas en distintos recipientes según su composición para evitar interacciones químicas entre sí. Se recomienda o es recomendable almacenarlas en gabinetes de acero colocadas de manera cómoda y no comprimir las películas porque pueden dañarse. Las microfichas deben estar embobinadas y en el lado de la emulsión alejadas de los bordes interiores del gabinete para evitar abrasiones que se abran las películas. También se puede almacenar en armarios o estantes abiertos. Aquellas películas que tengan sus propias cajas pueden ser almacenadas solo si tienen sus propias cajas. Otra opción también de almacenamiento son las latas de metal selladas y los recipientes plásticos químicamente inertes, solo químicamente inertes. Como siguiente punto, les estaré hablando sobre las ventajas de su almacenamiento. Se obtiene una producción exacta del documento original. También nos permite el ahorro a nivel de espacio físico y monetario. El ahorro de espacio físico se debe a que la película, por ser tan pequeña, podemos guardar grandes cantidades en espacios reducidos. También facilita la preservación y conservación de los documentos originales. Proporciona fácil acceso a la hora de organizar las películas. También nos provee seguridad en la conservación de alta fidelidad de los documentos, debido a que la información es imposible de alterar. No podemos alterar una película ya microfilmada. Cada rollo de microfilm tiene la capacidad de durar 500 años aproximadamente. También favorece el fácil manejo de los usuarios. Podemos manejar fácilmente a la hora de abrir los gabinetes, de guardar la película, tienen fácil acceso. Y nos resulta más económico desde el punto de vista del material en papel físico. Es más económico una película microfilmada que tener un montón de papel en un archivo. Los archivos contenidos en el microfilm prevén organización de la información de manera secuencial, a prueba de alteración o también de pérdida de algún fragmento de la misma. También da mejor servicio al cliente, ya que es fácil de atender las dudas del mismo y sin demora, cosa contraria que sucede cuando existen torres de papel y carpetas. Es muy difícil o un poco lento a la hora de, pues, ya sea resolver una duda o al momento. Buen día, profesor Elías Serracid. Mi nombre es Daniela Rodríguez y en mi grupo hoy me tocó hablar sobre las recomendaciones. ¿Recomendaciones de qué? De la protección y el almacenamiento de las microfichas. Sabemos que para todo procedimiento es necesario las recomendaciones. Y para esto, como recomendaciones están que hay que mantener en condiciones ambientales estables. ¿Qué cosas? Las microfichas. Es decir, que no haya cambios bruscos en cuanto a que no se ve afectada las películas. Como qué cambios bruscos pueden ser la temperatura. La temperatura afectaría pues a las películas y la humedad. Las películas deben ser almacenadas en distintos recipientes. ¿Por qué? Porque esto se haría según su composición. ¿Para evitar qué? Para evitar que haya interacciones químicas entre ellas mismas, entre sí. Se recomienda que al almacenar las microfichas se hagan gabinetes de acero cerrado, colocadas de manera cómoda y no comprimidas. Lo que puedo entender es que se almacenen de manera con su espacio que es requerido. No comprimidas es como muy agrupadas. Las microfichas deben estar embobinadas y con el lado de la emulsión alejado de los bordes.
de qué borde de los interiores de los gabinetes para evitar abrasiones. Se puede almacenar en armarios o en estantes abiertos, obviamente, aquellas películas que tengan sus propias cajas. Esto sería por lo menos unas recomendaciones a la hora de la protección que nos sirven para la protección y el almacenamiento de la microficha. Esto, como siguiente punto, pues le daría la conclusión de este tema, que es que al almacenar documentos y artículos en forma de microficha, esto ha sido reconocido durante mucho tiempo, ¿verdad?, como una de las mejores maneras de almacenar información o documentos. También es importante recalcar que podemos guardar grandes cantidades en espacios pequeños. Las películas son de un tamaño bastante pequeño, pero que abarca grandes cantidades de información. Y eso es una de las ventajas, pues, de no tener que gastar tanto dinero a la hora de almacenar los documentos. Entonces sabemos que, pues, esta forma de almacenamiento, esto es muy favorable en cuanto a lo que es la protección y el almacenamiento de las microfichas. Muchas gracias.